Muy bien, y continuamos con más información haciendo referencia a la protección laboral. Y con respecto a este tema, el presidente, en el marco del coloquio IDEA, el presidente Alberto Fernández criticó la eliminación de las indemnizaciones por despido y citó también a los países nórdicos. Así es, también en el debate fue reemplazar la indemnización por despido con un fondo compuesto por aportes mensuales de los empleadores. De este tema vamos a hablar con nuestro columnista quincenal de Chequeado, Manuel Tarricone. Hola Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo Bienvenido. estás, Manuel? Hola Julieta, hola Ezequiel, ¿cómo están? Bienvenido. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Igualmente. Por aquí ¿Cómo con va? mucho calor. ¿Cómo está Capital? Acá también mucho calor, sobre todo ayer hizo un poco más de calor que hoy, pero ayer acá llegamos a los 35 grados, así que estuvo difícil el día en la calle. Un buen aire acondicionado y tranquilo en casa. Me imagino, cuenta. Bueno, a ver, ¿qué es lo que planteó Alberto Fernández en este sentido con respecto a las indemnizaciones y lo que propone Juntos por el Cambio? Bueno, a ver, el presidente habló en el contexto del coloquio de IDEA y un poco respondió a un debate que se venía instalando en las semanas anteriores. Hubo varios dirigentes que se refirieron a este tema. Uno es el propio jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que dijo que había que ir a un sistema actual más parecido al de un seguro, como es el que existe en el gremio de la construcción. También aparecieron proyectos legislativos. Uno lo presentó el senador Héctor Estefani de Tierra del Fuego y otro el senador Martín Lustó. Los dos son de Juntos por el Cambio. A ver, el argumento en general es, en algún modo, que en la Argentina se contrata poco o los empresarios no pueden contratar por la culpa del sistema actual y por eso habría que cambiarlo. Bueno, el presidente dijo... hasta ahora no hay evidencia que muestre el éxito de estas lógicas. Bueno, hicimos un poco un repaso, un poco de la evidencia que existe y un poco también de consulta con especialistas a ver qué es lo que muestran los datos respecto al sistema laboral argentino y a la comparación con los otros, ¿no? En la Argentina, la ley de contrato de trabajo establece que, acá por lo menos en nuestro país, la indemnización es un equivalente al salario básico de un mes por cada año completo de trabajo. Es decir, para una persona que tiene 2 años de antigüedad, la indemnización va a ser el equivalente a 2 salarios, más algunos ítems que tienen que ver con las vacaciones no gozadas u otro tipo de cosas. Bueno, en primer lugar, y esto en palabra de gente que sabe, lógicamente, hay algo de ambigüedad en el tema de las indemnizaciones porque, por un lado, aumenta el costo de contratar, pero también el costo de despedir. Entonces, hay una lógica de que se reduce tanto la creación de empleo como la destrucción. Pero bueno... Hablando un poco de lo que tiene que ver con la comparación internacional, hace algunos años 2 economistas franceses hicieron una suerte de resumen de la bibliografía que había hasta ese momento disponible, que estaba más enfocada en el modelo europeo y no llegaron a un resultado muy concluyente. Lo que dijeron es que este tipo de restricciones a los despidos podían reducir o no la creación de empleo, pero su impacto real era realmente muy limitado. Después, uno de esos economistas, el que participó de ese estudio inicial, hizo un enfoque sobre Francia específico y ahí sí encontró algunos efectos negativos de las indemnizaciones en lo que tiene que ver con la creación de empleo, pero hay que decir que el sistema francés hasta 2017, que fue el momento en el que se hizo el estudio, exigía el pago mínimo de 6 salarios para despedir sin causa a un trabajador que tenía más de 2 años de servicio. O sea, era el triple que la ley argentina. Eso después fue modificado. Hoy en día son 3 los sueldos que se exige pagar para un despido. Pero en definitiva, como para cerrar un poco con eso, los especialistas son un poco más mesurados respecto a esto y a sacar conclusiones sencillas y lineales. Como que nadie se apuraría a decir que la eliminación de indemnizaciones traería una ola de contrataciones en el mercado laboral. Claro, porque no sería válido analizar solamente ese punto, ¿no? La indemnización en un contexto laboral muy complejo como el que estamos atravesando en nuestro país, ¿no? Exactamente, hay un montón más de factores que contribuyen y siempre hay un debate de si, a ver, es más la influencia de las cargas laborales o más la influencia de lo macro, del tipo de cambio, del acceso al crédito que tienen las empresas, de las perspectivas de inversión y un montón de cosas que no solo tienen que ver con el costo laboral y el costo del empleador y en este caso específico las indemnizaciones, que sería el costo de despedir. El presidente, ustedes lo mencionaban recién, no solamente habló de la falta de evidencia que él sostenía sobre esto, sino que se refirió a los modelos nórdicos que él dice que son habitualmente mencionados como ejemplos a seguir. Y que en cuanto a la protección ¿qué valora de los países nórdicos el presidente en este punto, Manuel? Bueno, en este caso la referencia de él era que si bien son citados siempre como ejemplo, en este caso tienen políticas mucho más
estrictas respecto de las indemnizaciones. Por ejemplo, se mencionó el caso finlandés, en el que un despido sin causa está penado con entre 3 y 24 salarios, y además el sindicato forma parte obligatoria de esa mesa de negociación, debe intervenir. En ese caso, la ley finlandesa establece que las multas que se aplican pueden llegar hasta los 35.000 euros incluso. Y la cantidad de sueldos, es correcto lo que dice el presidente, son de entre 3 y 24 salarios, y puede llegar a 30 incluso cuando se trata de delegados sindicales que siempre gozan de una protección particular respecto del resto de los trabajadores. Mencionó el caso danés también, en el que en ese caso los sueldos son de entre 1 y 6, de acuerdo a la antigüedad, y también hay una protección especial para los delegados sindicales. Y el último caso al que se refirió es el de Noruega, que es un caso distinto. A ver, allí no existe lo que nosotros conocemos como indemnización por despido, pero el empleado tiene derecho a formar parte de un encuentro con el empleador, una mesa de negociación en la que puede apelar el despido. Si el empleado apela, tiene el derecho a permanecer en su puesto de trabajo hasta que un tribunal, esto pasa por la justicia, hasta que el tribunal determine si es correcto el despido. Eso puede demandar en algunos casos entre 2 y 3 años. Por lo tanto, el trabajador despedido tiene una estabilidad en el tiempo que no gozan de las leyes de otros países, ¿no? Más allá como ustedes decían al principio, hay que ver un montón de contextos que no solamente se basa por cuál es el monto de la indemnización. En Dinamarca, que también hablábamos recién, hay empresas que si una empresa avisa con 3 meses de preaviso el despido, puede no pagar indemnización. Pero luego está la protección que le da el Estado a los trabajadores, que eso es otra cosa que va por fuera, ¿no? Por ejemplo, en Dinamarca, el Estado, luego de ese despido sin indemnización, ofrece una formación gratuita y de calidad a las personas, y además se puede acceder a un seguro de desempleo que en Dinamarca puede llegar hasta los 4.000 euros mensuales, por hasta 4 años. En la Argentina el seguro de desempleo... De 6 a 10.000 pesos, pues, ¿no? Es una materia no muy utilizada y que además oscila entre los 6.000 y los 10.000 pesos, que todos sabemos que no es un monto con el que uno pueda pueda vivir. Hay un Estado, Manu, muy presente allí en los lugares donde hizo mención el presidente, y lógicamente estas estructuras que tienen que ver con el trabajo, con la indemnización y temas tan coyunturales, como decía Juli también, para un país en donde tiene tan alta cantidad de gente sin actividad laboral, en un contexto donde lo plantea el presidente, que es en IDEA, donde estaban los empresarios, digo, bueno, hay que hacer cintura. Con la a una carga situación impositiva que tenemos difícil en el país también, ¿no? ¿Cómo? Con la carga impositiva que también tenemos exacto. en el país, ¿no? Es como demasiado simplista analizar la situación solamente mirando, bueno, las indemnizaciones, ¿no? Es uno de los temas siempre planteados del lado de los empresarios, la carga impositiva que tiene el país, y en esa carga impositiva de la que tanto se habla siempre se incluye lo que es la carga laboral, las cargas sociales, las indemnizaciones, en este caso, que ahora pasó a ser uno de los temas de la agenda de las últimas semanas. Bien. Bueno, vale el análisis, pero no resuelve nada. Exacto. Muy bien, Manuel. Bueno, como siempre, más que valioso tu aporte. Muchísimas gracias por el tiempo que nos brindaste. Mandamos un abrazo y nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos, Adiós. Gracias.